Desde luego se le va a recordar por ser el presidente más prometedor, pero también el más incumplidor, señor Lambán. Usted, señor Lambán, ha hablado con alguna de esas personas mayores que llaman al médico para pedir cita y se encuentran con un contestador automático. Ha hablado con alguna de esas personas del medio rural, señor Lambán, que tienen miedo a ponerse malos porque saben que no va a llegar una ambulancia de esas que usted ha recortado, o de aquellos pueblos en los que han cerrado un consultorio, un punto de atención continuada. Señor Lambán, ¿ha hablado con ellos? No, no ha hablado con ellos. ¿Ha hablado con usted, señor Lambán, con alguna mujer violada que ahora ha visto cómo se le ha rebajado la pena o ha salido a la calle su agresor sexual? Usted, señor Lambán, no podrá decir ni una sola vez que ha votado de forma distinta a lo que ha votado el señor Sánchez con la ley del solo sí es sí, con la sedición, con los indultos y con la malversación. Lo que nos ha contado aquí nuevamente es una ensoñación. Si fuera humilde, los aragoneses le podrían recordar al menos solo como un mal presidente, pero su soberbia y su cinismo hace que los aragoneses no quieran ni recordarle. Este es el balance de su legislatura, señor Lambán, y las consecuencias las va a vivir en sus propias carnes la noche del 28 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero.